usa igual, ¿no? Sí, se va a quedar más. Ah, ¿sabes que podemos poner el trípode? Sí, yo pensé eso, pero en la pantalla, ¿no? Queda la luz. Bueno, pero podemos hacerlo así. También. Ahí. Ahí no. Mínimo. Un poquito más. Y fuera de la pantalla, sí. Ah, y ponerlo ahí arriba. Pará, podemos ponerlo así. Ah, y tirando para arriba. Tecnología. No mostremos el detalle. Igual el aro se ve en la pantalla. Ah, Claro. qué boludo. Claro, eso es lo que yo decía, que se veía en la pantalla. Y abajo, y enfocándote a vos. Y abajo. Porque de última lo que es la exposición y eso lo editamos. No, ahí también sale. Ah, listo. Porque está en el gran angular. Pero de abajo, enfocándote a vos. Ah, Ahí acá. decía yo. Así, y enfocándote vos, porque eso vos podés. No se gira este. Sí, se gira. Apoyalo acá, si no. Y ahí no vas a salir arriba. Menos Sale algo. mínimo, sale muy mínimo, pero ¿No sale? No, la pantalla no sale. Por lo menos para que dé un poquito de... ¿Va? ¿Estamos? ¿Está grabando? Sí. Bueno, blooper. Eso es todo blooper. eso, todo eso es la conversación. Estoy bien, mirá que esto va a quedar, Aquí tengo que estar lindo. Combinás Con la pantalla. Ahí, qué propósito. Adrede. Falta Franquito, ¿no? Pero Franquito no... Está ni- como- Está con una reunión. Bien. Pero termina y viene. Vamos a hacer una inducción para nuevos miembros y el tema que vamos a tocar es cultura. ¿Sí? La intención acá es que aprendan cuáles son los rasgos culturales de la organización y que se los puedan llevar a sus casas y empiecen de a poquito y a largo plazo a hacerlo hábito. ¿Sí? Lo más difícil de la cultura es fácil de entender lo que voy a explicar, pero es difícil de llevarlo a la práctica. Porque para llevarlo a la práctica, en principio hay que hacerlo a conciencia y después tenemos que lograr que esto se haga hábito. ¿Qué significa que se haga hábito? Es que se haga de manera inconsciente. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer a largo plazo, constantemente ir capacitándonos y preparándonos para mejorar estos rasgos culturales que ahora les voy a mostrar. Para que entiendan dónde arranca la cultura, primero les voy a contar cómo se maneja una organización. En el caso nuestro, nosotros primero planteamos a dónde vamos, ¿sí? Nosotros tenemos como primer objetivo plantear una visión. La visión es un objetivo básicamente a 10 años, ¿sí? En general, básicamente es un objetivo a largo plazo. Cuando una organización o un equipo plantea una visión a 10 años, después suelen plantear algún sistema de objetivos. Nosotros, en nuestro caso, solemos plantear OKRs para nuestras organizaciones, que son objetivos de a un año, y esto se divide en objetivos y resultados clave. Un OKR significa objetivos y KR, que es resultados clave. ¿Qué significa? Que la O es de objetivo a un año y los KR son indicadores medibles que miden si este objetivo se llegó o no, ¿sí? Si nosotros podemos cumplir con estos OKR todos los años, eventualmente llegaríamos a la visión. Debajo de estos OKR hay que plantear iniciativas. Las iniciativas son acciones concretas, un conjunto de acciones que ya son más de corto plazo, llamémosle de diario, semana o mes, y que forman juntas todas las iniciativas, todas estas acciones forman lo que se llama estrategia, ¿sí? Es el conjunto de acciones que vamos a ejecutar para lograr los OKR en el año, y si logramos los OKR en el año, seguramente vamos a llegar a la visión en el largo plazo. Para que entiendan cómo funciona este sistema que estoy planteando acá, la visión es cómo lograr el objetivo a largo plazo, ¿sí? Yo quiero manzanas. Para lograr tener manzanas, las manzanas cuelgan de una rama. La manzana sería como la visión. Yo a largo plazo necesitamos tener manzanas. Los OKR serían la rama, ¿sí? Es lo que va a sostener a la visión. Pero obviamente para lograr los OKR tengo que todos los días trabajar en la estrategia, que es el conjunto de acciones para lograr OKR y así la visión.
Y lo más difícil de todos, que está bajo tierra, que muchas organizaciones y muchos equipos les cuesta construir, es la cultura. Si nosotros no tenemos una cultura sólida, este árbol no se va a levantar y los frutos no van a aparecer. Entonces, importantísimo, y lo que vamos a hablar ahora, que es la base de este árbol, para lograr una visión, lo primero que hay que tener y lo más fuerte que hay que tener y sostener es la cultura, ¿sí? Es la raíz. Hay un señor que se llama Víctor Coopers, que tuvo una charla TED muy interesante, después si quieren la pueden escuchar, que dice que la base del éxito, que tiene la fórmula del éxito, que es C más H por A. Nosotros de esta C es conocimiento, la H es habilidad, estas dos variables suman y la actitud multiplica. Ese es el concepto que Víctor Coopers planteaba. Nosotros lo que hicimos fue readaptar esta fórmula para pasar a lo que tenemos como pilares, ¿sí? Nosotros, ¿por qué lo readaptamos? Porque le agregamos una variable más importante todavía, que es confianza, que intuyo que él dejó afuera por una razón práctica, porque él lo que quería era hacer foco en la actitud. Nosotros hacemos foco en la confianza en primer lugar, en la actitud en segundo lugar, en las habilidades naturales que trae cada uno y por último en el conocimiento o la experiencia. También planteamos 7 hábitos, que no son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro de Stephen Covey. Son otros hábitos que fuimos construyendo nosotros a lo largo del tiempo. Nosotros sostenemos que lo más importante es, como hábito, primero orientarnos al cliente, segundo comunicarnos, tercero, ser siempre protagonista. El cuarto es, cuando traen un problema, plantear soluciones y plazos. El 80-20, que ahora les voy a explicar, ponernos objetivos y agendar. Vamos a la siguiente. Los pilares de la persona. Voy a profundizar un segundo en confianza. Cuando nos referimos a confianza, lo que estamos hablando acá es que no podemos ser miembros de un equipo en el que tenemos gente en la que no confiamos, ¿sí? Si nosotros tenemos al mejor jugador de fútbol, pero cuando vamos al vestuario nos roba el celular, ¿sí? O llegamos a la oficina y tenemos que guardar la billetera en el bolsillo porque se la quieren robar, en ese equipo no hay confianza, ¿sí? Si no hay confianza, claramente no podemos trabajar juntos, por más que las otras variables sean sostenibles. Entonces la confianza es lo primero que tenemos que cuidar y sostener. Cuidarlo nosotros como personas y cuidar que el equipo, todo el equipo, tenga confianza. En ese sentido y en el sentido de la confianza de confiar en el otro, ¿sí? Saber que el otro va a estar para atajarnos. El segundo pilar, y no menos importante, es la actitud. La actitud multiplica, como dijo Víctor Coopers, la capacidad natural y el conocimiento, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Entonces lo que nosotros tenemos que tener foco es, además de la confianza, la actitud. La actitud se elige, la actitud no se entrena, la actitud se elige. Ustedes hoy pueden decir, ahora voy a tener actitud, y la tengo, ¿sí? Porque a fin de cuentas es una decisión de vida. Esto sirve para el trabajo y sirve para la vida misma. Así que los invito a que empiecen a practicar el concepto de la actitud, ¿sí? La tercer pata, el tercer pilar en el que se apoya una persona son las habilidades, ¿sí? ¿Esto lo tenemos o no lo tenemos? En nuestra organización, esto no es una vara que tenga que estar sí o sí. La gente que tiene confianza, que tiene un buen nivel de confianza y un buen nivel de actitud, se queda en el equipo, independientemente de que no tenga grandes habilidades, ¿sí? Independientemente de que no tenga gran conocimiento. Y ahí pasamos a la otra. El conocimiento es el último pilar, es el menos importante de todos. ¿Por qué? Porque si hay alguien que genera confianza y que tiene actitud, seguramente va a saber aprender las herramientas que necesita para hacer el trabajo y para ser parte del equipo. Entonces esta es la menos importante de todos. Por eso van a ver muchas veces que en nuestros equipos entra gente
que nos inspira confianza o se queda en realidad, porque cuando entran a veces es difícil medir la confianza, ¿no? Y medir la actitud. Pero con el tiempo van a ver que los que se quedan son gente que genera confianza, que tiene actitud y puede que no conozca nada, que no conozca las tareas que tienen que hacer. Bueno, las aprende. Esto se aprende. La actitud y la confianza se decide, no se aprende. Hábitos. El más importante de los 7 hábitos, y acá sí hay que entrenarlo y mucho, es orientarnos al cliente. Este concepto parece bastante transparente y fácil porque mucha gente habla de orientarnos al cliente, pero muy pocos equipos lo practican. ¿Cómo se practica esto? Simplemente poniendo foco y pensando siempre en el cliente. Siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué haría el cliente o qué necesita el cliente que nosotros hagamos? En el caso de un sistema, en el caso de si nosotros vendemos un servicio, como por ejemplo un software, lo que nosotros tenemos que pensar es qué le es más fácil al cliente, qué le es más amigable, qué le genera menos fricción, qué le genera menos estrés. ¿Sí? Y orientarnos al cliente no es solamente pensar en el cliente, es también ir a verlo al cliente y preguntarle, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo ves? Y hay otra técnica para orientarse al cliente que es no solamente preguntarle, sino observarlo. Porque muchas veces el cliente puede decirnos que necesita X tema o X solución, pero muchas veces observándolo podemos ver otra cosa. Porque muchas veces el cliente tampoco sabe lo que necesita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos acá poner otro foco en el cliente? Pensemos siempre en el caso de Ford. Corté el celu porque si no me desconcentra. Bien, dale vuelta y no le contestes directamente. Un ejemplo de nos orientamos al cliente. La fábrica Ford que hizo el primer auto, o el primer auto en serie, si le hubiese preguntado a los clientes qué querían, los usuarios en ese momento usaban caballos, no usaban autos. Entonces, el que usaba caballo hubiese dicho, bueno, quiero un caballo más rápido. No hubiese dicho, quiero un auto que tenga un motor, porque no existía en ese momento. ¿Sí? Entonces, orientarnos al cliente es observarlo y ver cómo puedo solucionarle los problemas al cliente, cómo puedo mejorar la vida del cliente. Eso es orientarnos al cliente. Este es el hábito más importante en el que más foco hay que hacer. Tiene los cuadritos, no sé si los vieron en las oficinas, tienen cuadritos sobre los pilares y sobre los hábitos. Así que léanlos y practíquenlos. Si alguien tiene duda con esto, obviamente charlamos. Seguimos. Comunicamos y nos comunicamos. Este es otro concepto que parece fácil y transparente, pero tiene gran parte de los equipos falla en este punto, en comunicarnos. Porque creemos que nos comunicamos, pero hay que ir un paso más, hay que ir un escalón más arriba en la comunicación. Y acá dejo algunos conceptos que no muchos equipos practican y nosotros tenemos que hacer foco. El más importante esto diría que es el de preguntar. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntar. Cuando nos comunicamos, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, no suponer. Entonces, preguntar como, por ejemplo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Esas son todas preguntas que tenemos que empezar a practicar nosotros. Después estaría bueno que hagamos un compendio de preguntas disparadoras para que la gente practique. Así que, Jessy, si podés anotarlo. Bien. Después, la frecuencia con la que nos comunicamos. ¿Sí? Después el feedback. ¿Qué significa feedback? Feedback es retroalimentación sobre qué opinamos nosotros de la persona, del equipo, de la solución o del problema. El feedback se puede dar y se puede pedir. Entonces, ustedes tienen que poner mucho foco en esto, no solamente para dar feedback, anímense a dar feedback, ¿sí? Y acá viene el concepto de actitud y de confianza. Es decir, tenemos que generar confianza dando feedback para que la otra persona de nuestro equipo sepa qué queremos. Y también pedirlo. Tenemos que tener la actitud para pedir feedback. Aunque sea negativo, no importa. Si el feedback negativo es el que nos va a servir para mejorar. Si no pedimos feedback, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no.
Y eso nos puede jugar en contra. Entonces, si quieren mejorar, pidan feedback. ¿Sí? Vamos. Somos protagonistas. Este es un concepto bastante conocido también. Viene de la mano de la actitud. ¿Sí? El pilar actitud, y este concepto lo bajamos a hábito porque es el que nosotros queremos que ustedes practiquen. Pero esto se logra con actitud. ¿Sí? Somos protagonistas, ¿qué significa? Les doy algunos ejemplos. ¿Cómo? Nos hacemos cargo. Algunos ejemplos, como por ejemplo, me hago cargo de este problema. Declaro que yo fui parte de este problema. Si no fui parte, también puedo hacerme cargo, porque soy parte del equipo, ¿sí? Entonces, este problema fue nuestro y nos podemos hacer cargo. Hacerse cargo es uno de las grandes frases. Me hago cargo es una de las grandes frases. Otra es pedir disculpas. Pedir disculpas es una frase también bastante piola dentro de ser protagonista. ¿Por qué? Porque me hago cargo. Y esto no tiene que ser motivo ni de que nos reten, ni motivo de que nos echen, ni motivo de que tengamos que salir del equipo. Es simplemente para corregir. Entonces, anímense a ser protagonistas. No sé si escucharon alguna frase antiprotagonista, como por ejemplo, no, yo no tenía ni idea, no, esto no es mío, yo esto no lo hice. ¿Sí? Esas son frases que ustedes tienen que sacar de su vocabulario. No pueden existir, bajo ningún punto de vista. La frase podría ser: no tenía ni idea, pero averiguo. No tenía ni idea, pero me hago cargo. No tenía ni idea, pero voy a averiguar a ver qué pasa y qué podemos hacer. ¿Sí? Ahí viene, atado a ese hábito, viene este otro. Bueno, se ve que están... atado al hábito anterior viene el hábito 4, que es: cuando tenemos un problema o cuando traemos un problema, siempre tenemos que plantear soluciones y plazos. ¿Por qué? Porque si yo discuto con alguien del equipo, por ejemplo, tengo el siguiente problema y la pregunta es ¿qué hacemos? Forzás a la otra persona a pensar y a repensar. Entonces, en cambio, si vos decís tengo el siguiente problema, pensé las siguientes soluciones y me gustaría o creería que lo podríamos resolver para tal fecha. Eso lo que hace a la otra persona facilitarle el pensamiento y que pueda ayudarte de manera más rápida. ¿Sí? Si me traes el problema, me traes posibles soluciones y un plazo, me da mucho más tranquilidad que si solamente traes el problema. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un problema, siempre van a escuchar: si tenés un problema, trae soluciones y trae plazo. Que después las soluciones pueden no ser esas, pero trae potenciales soluciones. Pasemos. Este hábito es el número 5 en orden de importancia. Para mi gusto debería estar entre los primeros, no debería estar tan lejos del primer puesto. Esta regla la inventó Pareto, se dio cuenta de que solamente el 20% de las acciones generan el 80% de los resultados. Y esto pasa para todo. Les doy algunos ejemplos un poco más marketineros. El 20% de la ropa que usan, en realidad el 20% del placar. El 20% de placar lo usan el 80% de las veces. ¿Sí? El 20% de la ropa la usan el 80% de las veces. Y el resto de la ropa la usan solamente un 20% de las veces. El 20% de las personas generan el 80% de los resultados. El 20% de los clientes generan el 80% de los resultados. El 20%, y esto sí para que lo practiquen porque ahora vamos a hablar de otro hábito. El 20% de las tareas que ustedes realizan genera el 80% de los resultados. Entonces acá, ahora vamos a ir a otro hábito que es: tengan cuidado con lo que agendan y qué tareas hacen. Primero tienen que hacer estas tareas. ¿Por qué? Porque las acciones más importantes son las que van a generar más impacto. Si nosotros nos dedicamos siempre a hacer las acciones más importantes, siempre vamos a tener mucha más productividad. ¿Sí? Y además vamos a trabajar mucho menos, porque genera mucho menos esfuerzo trabajar en estas tareas que en estas. ¿Sí? El hábito número 6 es ponernos objetivos.
tenemos que tener nosotros como hábito, es difícil para la gente normalmente ponerse objetivos, porque nosotros todos estamos acostumbrados a trabajar, a ir para adelante, a hacer lo que tenemos que hacer en el día a día, pero acostúmbrense a ponerse objetivos. ¿Qué significa? Objetivos del día. ¿Qué quiero lograr hoy? Quiero lograr esta agenda, quiero lograr tal resultado, quiero que lleguemos a tal solución, ¿sí? No importa que después no lo logremos. Y otro tema importante de este hábito, traten de que los objetivos sean ambiciosos. Después no se logra, no importa. Hay una teoría que dice que si los objetivos son demasiado ambiciosos, probablemente no lleguemos nunca a esos objetivos, pero sí vamos a llegar mucho más allá de si el objetivo hubiese sido no tan ambicioso. ¿Se entiende? Entonces, no se pongan objetivos chiquitos y lleguen siempre, pónganse objetivos ambiciosos que aunque no lleguen seguramente va a ser mucho más alto el resultado. Y el hábito número 7 y el último es agendar. ¿Por qué? No es solamente agendar lo que vamos a hacer, sino aplicar el 80-20 dentro de la agenda. Porque lo que hagamos dentro de la agenda va a ser lo que va a marcar el impacto de cada tarea. ¿Esto qué nos va a permitir? Primero, tirar todo lo que tengo que hacer y no olvidarme nada. Segundo, priorizar, ordenar por prioridad arriba lo que tengo que hacer más importante. La agenda normalmente nosotros la dividimos en 3-4 grandes partes. Lo que tengo que hacer hoy, lo que tengo que hacer esta semana, lo que me deben feedback, es decir, lo que le di a otra persona para hacer y todavía no me respondieron, y lo que tengo que hacer en algún momento, algún día, ideas y lo que sea, ¿sí? Después podemos tener otras columnas, pero esto es lo básico que tienen que tener. Cuando yo me propongo ordenar mi día, lo de esta semana lo traigo para acá y esto es lo que voy a hacer hoy, ¿sí? Ordeno, esto lo uso como divisor de lo que es 20, el 20% de mis tareas importantes y el 80% de mis tareas no importantes. ¿Qué significa esto? Que si yo siempre ejecuto estas tareas, ya voy a tener el 80% del impacto resuelto. Y después esto lo dejo para más adelante, para al finalizar el día. Pero tratemos de siempre hacer foco en esto. Y otro tema importante, hagan foco de una tarea por vez. No usen el famoso multitasking. No traten de hacer muchas cosas porque eso genera desconcentración y el impacto no es el mismo. Para generar buen impacto en su agenda y en sus tareas y en sus resultados, ordenen esto de más importante a menos importante, denle una división para saber cuáles son las tareas importantes y hagan siempre foco primero en esto. Si resuelven esto, tienen el día completado, tienen el día casi liquidado. Después estos temas pueden ser delegables a otra persona, pueden pasar para otra semana, ¿sí? Pero no saquen foco a esto. Acá donde tiene que estar la mirada. Obviamente acá arriba también y en el caso de acá también, ¿sí? Porque, ojo, que esto sea urgente, lo de hoy no significa que acá no haya cosas importantes y acá también. ¿Se entiende? Entonces, dividan en hoy y mañana, esta semana y algún día. Y divídanlo por lo importante de lo no importante. Siempre ordenado por importancia esto, ¿sí? Cuando hablo de importancia, ordenarlo por impacto. La importancia se mide con impacto, es decir, ¿qué resultados voy a tener con esto? ¿En dónde va a impactar? ¿A cuánta gente le va a impactar? ¿En horas? ¿Cómo impacta en horas? ¿Cómo impacta en dinero? ¿Sí? Esas son las maneras de medir el impacto. Cuando hablamos de impacto, piensen en cómo lo pueden medir, ¿sí? Esta tarea que voy a hacer, ¿a cuánta gente va a solucionarle el problema? ¿Sí? ¿Cuánto dinero va a ahorrar el equipo? ¿Cuánto tiempo va a ahorrar el equipo? ¿Sí? Otras herramientas que les quiero contar son los pasos para delegar. En el caso de ustedes, no hace falta ser jefe, entre comillas, para delegar. ¿Sí? Delegar, podemos delegar entre otros miembros del equipo. Así que les enseño cuando tengan que delegar una tarea o enseñarle una tarea a alguien, estos son los pasos. No es simplemente tomar la tarea, hacerla y arreglate y después me preguntas. Es primero saber elegir a quién le delegamos la tarea. ¿Sí? Segundo, capacitar a esta persona para que pueda hacer la tarea. ¿Cómo la tiene que hacer? Y la capacitación se divide en 3 pasos. Yo lo hago y vos mirás. Preguntás podría ser otra palabra que faltaría acá. Vos hacés y yo miro. Y también te pregunto. ¿Por qué? Porque vos al preguntar estás validando si entendió lo que está haciendo. Y por último, él hace solo. ¿Sí? Y siempre con una supervisión.
que en principio la supervisión lleva más tiempo, pues se hace más frecuente y después se deja la frecuencia de la supervisión. Otra herramienta que tienen que entender y saber y practicar es el manejo de conflictos, porque esto le va a pasar con probablemente la mayoría de los miembros del equipo siempre. Sí, siempre hay conflictos, que no significa que esté mal. Los conflictos son naturales, lo importante es saber manejarlos. ¿Hasta acá vamos bien? Empatizar. Escuchar. Lo primero que tengo que hacer cuando tengo un conflicto, por ejemplo, un cliente enojado, vamos a poner ese ejemplo. Empatizar. ¿Qué significa? Escuchar y demostrar que entiendo. Me pongo en su lugar. ¿Sí? Acá lo peor que pueden hacer es cuando nunca les pasó que están enojados y le dicen cálmate o paciencia o baja un cambio o hábleme más bajo. Bueno, eso es lo peor que te puede pasar. Cuando estás enojado vos tenés que recibir la cachetada y tenés que ponerte en su lugar y si es posible agarrarte la cabeza y preocuparte de la misma manera que se preocupa él. Eso es empatizar. Después pedís disculpas con firmeza, con la misma firmeza que el cliente se quejó. Cuando pedís disculpas, ¿qué pasa del otro lado? No, vos no. Vos ya sabés la... ¿Qué pasa cuando pedimos disculpas con firmeza? Baja un cambio la otra persona, ¿sí? Baja la guardia. Porque, ¿qué está esperando la otra persona? Sí, pero en realidad lo que está esperando es que vos también te enojes. Una reacción, ¿sí? Me quiero pelear con alguien, no quiero solucionar el problema, quiero pelearme ahora, ¿sí? Entonces, cuando empatizo, entiendo el problema y le pido disculpas con firmeza, bueno, ahora ya no estoy enojado, ahora lo que quiero, estoy un poco menos enojado, ahora sí quiero solucionar el problema. Entonces, hay que darle tranquilidad, transmitir que vamos a resolver el problema. Buscar una solución, ¿sí? Con quien corresponda, con algún miembro del equipo, si no lo podemos solucionar nosotros. Y lo más importante, que muchas veces no pasa, esto también es un hábito, comunicar que le solucione el problema o que le voy a solucionar el problema. Otra herramienta, después esto se los vamos a pasar para que lo tengan, ¿sí? Otra herramienta, conversación difícil, ¿sí? Esta es una serie de pasos que tengo que tener en cuenta cuando tengo que tener una conversación difícil con un jefe, con otra persona, con otro miembro de un equipo. ¿Para qué necesito esta conversación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vieron cómo se empiezan a relacionar todos los conceptos? ¿Qué es esto? ¿Para qué quiero? ¿Qué hábito es? ¿Se acuerdan del hábito? Nos ponemos... Había un hábito llamado nos ponemos objetivos, ¿sí? Entonces, esto básicamente lo que estoy planteando es el objetivo de esa conversación. Mi historia. ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista? ¿Cuál es el problema del punto de vista de él? Porque nosotros podemos tener nuestro punto de vista, pero por ahí hay otro. Entonces, escucharlo. El impacto que puede generar en mí. ¿Cómo me afectó a mí a nivel emocional? ¿Cómo le afectó a la otra persona? ¿Sí? Esto lo pueden escribir incluso. Muchas veces hay mucha gente que escribe esto antes de plantear el problema. Y después lo va debatiendo con la otra persona. ¿Cuál sería mi propuesta? Y un acuerdo con acciones de la otra persona y mía si es necesario. ¿Sí? Porque normalmente siempre pensamos que la conversación difícil es por el otro, ¿no? Entonces, el acuerdo es, bueno, acciones tuyas, porque vos tenés... No, normalmente siempre hay algo más, porque la otra persona normalmente dice, no, yo no lo hacía porque vos tal cosa. Bueno, perfecto, yo también puedo colaborar, ¿sí? Y por último, los KPI es un concepto nada más para que lo tengan en cuenta, son indicadores clave, ¿sí? Esto significa Key Performance Indicators. ¿Qué significa? Indicadores de performance, indicadores de desempeño clave. Son los indicadores clave de un equipo o de una empresa, ¿sí? Normalmente la gente le llama KPI a cualquier indicador, ¿sí? Por ejemplo, el tablero de un auto tiene KPI adelante, ¿sí? Tiene el velocímetro, tiene el combustible y después tiene un montón de cosas como por ejemplo la radio en la que está sintonizada, ¿sí? Y la gente piensa que la radio es un indicador, entonces es clave. Que sea un indicador no significa que sea clave, ¿sí? Que sea clave es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber identificar lo importante y lo no importante. Porque si no tenemos 1.000.000 de indicadores y manejamos 1.000.000 de indicadores y no sabemos para qué. Entonces, ¿para qué queremos indicadores clave? ¿Por qué tenemos que entender cuáles son los indicadores clave y cuáles no son clave? Esto es conceptual, ¿eh?
qué hábitos tenemos y qué vimos antes que necesiten de indicadores clave. ¿Para qué? 80-20, ¿sí? Para saber qué priorizamos. ¿Y para qué? ¿Por qué queremos saber el 80-20 de los indicadores, o sea, los indicadores clave? Para lograr un objetivo. Por ejemplo, los OKR. ¿Se acuerdan en OKR? Volvete para atrás. Creo que no hay más nada, ¿no? A ver, seguí una más. Volvete casi al principio. Donde veíamos los OKR. Volve uno más. OKR. ¿Sí? El sistema de OKR, ¿qué es esto? O. Resultados clave o. ¿Qué vimos recién? Indicadores. ¿Cómo se llaman esos indicadores? KPI. Esto es un KPI. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo se empiezan a relacionar cosas? Es decir, un KPI es un indicador clave y a fin de cuentas esto es un resultado clave. Entonces tiene algo de similitud. Para que vean cómo se relacionan todos los conceptos que tenemos, ¿sí? Fíjense que hablamos de... Vamos al árbol. Y con esto vamos a terminar. Hablamos de que tenemos una visión que es lograr manzanas, frutos. Para esa visión tenemos que, en algún momento tiene que haber ramas. Y para que haya ramas, las ramas vamos a llamarlas los OKR. Tenemos que tener objetivos a un año y esos objetivos van a estar medidos por KR o KPI, como le quieran llamar. Esos resultados son medibles y los objetivos normalmente son de tipo ambiciosos y no se declara el numerito, ¿sí? Solamente se pone, en el caso de DistriSuper, creo que es ser la empresa líder de, no sé, bueno, no me acuerdo. Malísimo que no me acuerdo del objetivo. Ser top 5. Bien, bueno, claro, Aoki tiene el suyo, ¿no? Porque esto es de DistriSuper. Es, bueno, ser la empresa más automatizada del país, por ejemplo, o algo por el estilo. Sí, eso. A ver, tenemos una visión que es ser la empresa más grande de autoparte del país, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa es la visión a 10 años, pero para 10 años tengo que este año tener objetivos más concretos. Entonces, bueno, ¿qué objetivo me pongo? No más de 3. ¿Por qué no más de 3? Es un poco lo que decías hoy ¿De qué? de focalizarlo. Bien, de foco. ¿Cuál era el concepto? ¿Qué hábito habíamos visto? El 80-20, ¿sí? Es básicamente eso. ¿Por qué? Porque los objetivos más importantes son los que generan impacto. Son los que generan resultados. Entonces, ¿para qué vamos a poner 10? No, pongamos los 3 que generan impacto, ¿sí? Si logramos todos los años los OKR, podemos lograr la visión. Pero para los OKR tenemos que todos los días laburar en un conjunto de iniciativas, ¿sí? Esto se va desmenuzando. Esto es como una cascada. Tenemos que laburar en la estrategia. Todo esto es muy lindo, pero no se puede lograr si debajo de la tierra no hay algo sólido que es la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura responde a cómo trabajamos, cómo hacemos lo que hacemos, cómo logramos todo esto, cómo nos manejamos en el día a día para lograr esto, ¿sí? Si nosotros logramos que los hábitos y pilares, que son los que componen la cultura, son sólidos en el equipo, no solamente en nosotros, sino en el equipo, vamos a tener una raíz fuerte para construir estrategia, para construir objetivos y para lograr la visión, ¿sí? De acá abajo nace lo que mañana va a ser la visión, ¿sí? Preguntas, debate, ¿qué opinan? Quiero que cada uno me diga lo que opinan, sobre todo los más nuevitos. A ver qué opinan, cómo lo ven. Particularmente yo había tenido la ilusión, el ejemplo, o ver esto del árbol, es lo que más nos falta y simplifica mucho el tener en cuenta. Razonarlo. Razonarlo, sí, y ver la importancia de cada nivel. Como decía, la estrategia es lo que día a día uno va aplicando, pero también es importante traer eso de casa, digamos, que naturalizarlo un poco la cultura o el hábito también todos los hábitos de la empresa, eso en realidad lo tenemos que tener nosotros también. Esto sirve para la vida misma, ¿sí? No hace falta que tal vez no hace falta que nosotros nos pongamos una visión y la escribamos en un cuadro como lo hacen en los equipos y en las empresas. Pero a fin de cuentas todos tenemos una visión a 10 años.
porque queremos lograr algo, ¿no? Una casa, un auto, quiero recibirme, quiero, ¿sí? Bueno, cuando vos querés recibirte, te pones objetivo en el año. Este año quiero sacar tantas materias, ¿sí? Y el indicador, si el objetivo es sacar, quiero sacar todas las materias que pueda, bueno, ¿cuántas materias voy a sacar? ¿Con qué nota y demás? Y la estrategia, ¿cuál va a ser? Bueno, me voy a juntar todos los días. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr estos objetivos? A fin de cuentas es, bueno, ¿qué conjunto de iniciativas y de acciones concretas día a día y semana a semana voy a ponerme para lograr estos objetivos en el año? Para lograr 5 materias en el año y tengo que ir por lo menos al 90% de las clases y me tengo que juntar con un profe particular una vez por semana, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente, esto es táctica. La estrategia es, bueno, suena medio raro hablar de estrategia y táctica al mismo tiempo, pero es más En táctico. realidad la táctica es como lo más chiquito de la estrategia engloba la táctica. La táctica Sí. es la acción concreta. Exactamente, tal cual. Sí. Sí. Este conjunto de acciones se llama estrategia. ¿Sí? Todo esto no se logra si culturalmente no estamos construidos para lograr todo esto, ¿sí? Si no tenemos raíces fuertes. Porque sabemos muy bien que vos le podés decir a cualquier persona, mirá, vos para recibirte tenés que lograr los objetivos de tener 5 materias por año. Y para tener 5 materias por año tenés que juntarte todos los días, ir a clase todos los días, genial, todo muy lindo. Y te van a decir, sí, lo entiendo, lo sé. Pero, cultura. ¿Por qué no pueden? Porque esto es mucho más difícil de construir. Porque esto no se ve, esto está en el ADN de cada uno, pero lo bueno es que esto se puede aprender, se puede modificar. Lo que pasa es que lleva tiempo y esfuerzo. ¿Sí? La cultura, nosotros para desmenuzar esta palabra cultura, para hacer doble clic acá y que la puedan entender, la cultura la desmenuzamos en pilares y hábitos. Los pilares es lo que tengo que tener. Tal vez habilidades, no puedo hacer mucho por las habilidades porque es con lo que nací, es lo innato. Pero sí puedo hacer algo con la actitud, puedo hacer algo con la confianza. Y sí puedo hacer algo con el conocimiento, lo puedo adquirir. Y sí puedo hacer algo con los hábitos. ¿Por qué le llamamos hábitos? El hábito es inconsciente. Tenemos que lograr que ese hábito primero sea consciente y después sea inconsciente. Y también ¿Sí? la cultura va creciendo a medida que vos vas pasando esos objetivos. Las raíces se van haciendo cada vez más sólidas. ¿Sí? Entonces el tronco se hace más sólido, las ramas se hacen más sólidas. ¿Y qué te va a dar? Más frutos, claramente. Sí. A fin de cuentas, lo más importante de toda la estructura y de toda una empresa, una organización, un equipo, es la cultura. Hay una frase que no sé quién inventó que dice, la cultura se come en el desayuno, a la estrategia, a la visión, a los objetivos, a todo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es esto, si no tenés una buena raíz, no puedes construir todo esto hacia arriba. ¿Sí? Repasemos hábitos, algo sobre hábitos que le haya quedado para que discutamos, para que charlemos. Terminé de entender 80-20. ¿Qué? Terminé de entender 80-20. Bueno, el 80-20 es un concepto que estaría bueno ver un par de videos después, porque cuando lo ven en video, les voy a dar otra clave para si les gusta estudiar, les gusta aprender algo. No digo que no agarren más los libros, pero vayan a YouTube, porque YouTube tiene los mejores profesores del mundo y los tiene gratis. Entonces les recomiendo que cuando quieren aprender algo, YouTube. ¿Por qué? Porque vos tenés de manera sintetizada alguien que habla muy bien y que encima te muestra con imágenes lo que por ahí con palabras a veces no se entiende o no queda del todo arraigado. El 80-20 es ni más ni menos que esto. Si ustedes hacen foco en el 20% de las acciones, van a lograr el 80% de los resultados. ¿Sí? Esto no significa que trabajen el 20% del tiempo. Lo importante es que si el 100% del tiempo trabajan más que nada en el 20%, porque después hay otro secreto, y esto se los digo para su vida también. Cuando vos resolviste esto, este 20%, este 80% lo volvés a dividir. Ahora tu 100 no es más esto, ahora tu 100 es solo esto. Entonces este 80% lo volvés a dividir en 80-20 y si bueno, voy a hacer este 20%. Y si yo siempre que agrego acciones importantes y siempre dejo abajo las que no son importantes y siempre voy haciendo las de arriba, genero un hábito en el que siempre hago acciones con impacto. Y parece mentira, pero esto es exponencial. Esto es exponencial porque el impacto no es
un 80% más. El impacto es 8 veces más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago mucho de esto, si yo hago todo esto mezclado, hago mucho de esto. Y otro concepto Sí. que me parece que es importante mencionarlo es que aprendamos a dividir lo urgente y lo importante. Aplica tanto en el 80-20 como también en el agendado. Y trae muchos errores en el momento de identificar qué es lo importante y diferenciarlo de lo urgente. Vamos a la agenda. ¿Dónde está lo importante acá y dónde está lo urgente? Importante está en el 20. Lo importante está arriba y lo urgente, no. Bueno, urgente es lo primero. Pero todo es importante. Bien, bueno, está bueno el debate. Está bueno, bien, Jessy. Agendalo. Después vamos a agregar una de la diferencia entre urgente e importante. ¿Sí? ¿Esto es urgente algún día? ¿Esto es urgente? ¿Esto es urgente? Entonces, ¿esto es más urgente que esto? ¿Qué es más urgente? ¿Y qué es más urgente? Entonces, ¿dónde está lo urgente? Lo urgente está de este lado de la pantalla. ¿Sí? Divídanla en 4. Acá está lo urgente y allá está lo no urgente. ¿Y dónde está lo importante? Arriba. Lo importante y lo urgente está acá. Lo importante y no tan urgente va para allá. Lo no importante pero urgente puede ser no importante y urgente. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo importante que urgente. Entonces puede ser urgente y no importante. La manera por ahí de identificarlo, o también me sirvió, es medirlo siempre con impacto económico de digital. Es la única, o sea, lo que más impacto va a generar ahí. Bueno, está bueno lo que vos decís. A fin de cuentas, la importancia se mide por impacto. Es decir, ¿cuánto va a impactar esto que tengo que hacer? ¿Sí? Por ejemplo, tengo que pagar impuestos. Bueno, hay que pagarlos. Esto va en urgente, pero ¿es importante? ¿Y es más importante llamar a un cliente que está enojado o pagar impuestos? Bueno, hay una diferencia de urgencia, pero de importancia también. Uno es más importante que el otro, pero el otro es más urgente. Lo urgente lo puedo delegar. Lo urgente lo puedo delegar. Sí, lo puedo delegar a otra persona y yo me sigo enfocando en lo importante. ¿Sí? Se puede delegar o se puede posponer, decir, bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Si tengo tiempo hasta mañana, hoy voy a llamar a mi cliente, por ahí lo hago primero, no necesariamente lo tengo que hacer ahora. Puedo llamar a mi cliente que es más importante, genera más impacto y después voy a pagar impuestos. O se lo doy a otra persona que pague impuestos. ¿Sí? Sí, porque a veces se te superpone. Tenés urgente e importante. Entonces, lo urgente lo puedo delegar. Lo urgente e importante tiene que estar acá arriba y nos tenemos que ocupar nosotros, ¿no? ¿Algo más? Nos orientamos al cliente, conocimiento. Cuando tuvimos la inducción, habían dicho algo como muy importante sobre las conversaciones difíciles, que está bueno escribir, o sea, hacer eso de escribir como lo dijiste vos, porque a veces nos damos cuenta que por ahí no tenemos que tener esa conversación, por ahí podemos resolverlo. O sea, no sé, Sí, está bien. Está bueno. Yo soy partidario de si hay una conversación difícil que podría evitarse, tal vez lo mejor sería tenerla. ¿Por qué? Porque priorizamos comunicarnos. Entonces, tengámosla la comunicación, porque esa comunicación, esa conversación difícil, no va a ser para putearlo. Esa comunicación difícil va a ser para entendernos. Porque la conversación difícil, ¿con qué puede empezar? Vamos, comunicamos. Nos va a servir para hacer posibles acuerdos. ¿Con qué arrancamos la comunicación? Con preguntamos. Entonces, la comunicación no, vos me dijiste tal cosa y ahora yo estoy enojado. No, es, che, ¿estás bien? Por ejemplo. Eso puede disparar una conversación difícil. Después la podemos tener preparada igual, ¿sí? Vamos a la conversación difícil. La conversación difícil, yo esto lo achicaría. Yo pondría acá objetivos de la conversación, mi punto de vista y el punto de vista del otro, en un segundo punto, el impacto en mí y en el otro,
y propuestas mías y del otro y acuerdos. Y acuerdo. Un solo acuerdo, porque a fin de cuentas el acuerdo con mis acciones es un acuerdo entre los dos. Esto es un poco también problema, solución y Es problema, solución y plazo, sí. No está el plazo acá, pero a fin de cuentas sí. exacto. Sí. El acuerdo, está el problema. Por Sí. ahí cuando nos hablaron de conversación, ¿te acordás? No sé la inducción. Cuando nos hablaron de conversación difícil, tal vez nos dio de ejemplo un enojo. Yo me enojo con alguien. Por eso dijo el hecho de escribirlo y ver si realmente es importante tener esa conversación difícil. Sí. El tema ahí es que Como lo planteamos, me parece que es Sí. que siempre se habla. el tema es que ahí el enojo, tal vez, vos cuando decís, bueno, el enojo por ahí puede no llegar a una conversación. Bueno, porque por ahí el enojo es tuyo, es infundado, decís, ¿por qué me voy a enojar? Pero puede surgir una conversación difícil, como por ejemplo, esperar que se te pase y al otro día decirle, ¿sabés que estaba enojado con vos? La otra persona debería preguntar por qué. ¿Sí? ¿Qué hice? Vos lo decís y dejas el espacio en blanco. Claro. Sí, bueno, después Está bueno, después ¿no? el Vos debate... reflexionaste primero con todo esto para poder iniciar esa conversación difícil. Exacto. Lo ideal, claro, lo ideal es prepararlo. Siempre que tengan una conversación, sí. Siempre que tienen una conversación difícil o que tienen un... Bueno, a fin de cuentas, esto volvemos a lo mismo. Toda esta presentación se la llevan y se la dan a su familia y aplica para todo. ¿Sí? De hecho, esto que nosotros nos apoyamos mucho en Nancy para hacer estas charlas, conversaciones difíciles y todo, hábitos, pilares, ya lo van a ver con Nancy, que es nuestra coach. Ella nos ayuda en la vida misma, en nuestros temas personales. Y muchas veces, muchos de los problemas personales que tenemos, los solucionamos con estas herramientas. Con una conversación difícil, con actitud, con confianza. ¿Sí? Incluso el primer hábito que mencionaba, orientarse al cliente, dejando de lado la imagen de Nos orientamos y completar lo que quieras. Nos orientamos a mi familia, nos orientamos a una persona, nos orientamos a... ¿Sí? Orientarse a un cliente es ponerme en el lugar de un cliente. Me tengo que poner en el lugar del cliente. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿Sí? Si ustedes... Y después otra pregunta que se pueden hacer es, ¿lo que estoy haciendo, para qué es? ¿Para quién es? ¿A quién le afecta? ¿Cómo afecta? ¿Algo más? Bueno, sin más, los saludo atentamente. Besitos para todos y apláudanme, porque si no, siento que estuvo mala. Gracias.